¿Me están viendo y me están escuchando? Sí, se ve y se escucha muy bien. Es interesante porque, ok, es que estaba en la página 2 de personas y no me veía yo. Muy bien, sí, taller, muy buenos días antes que nada, ¿verdad? Y bienvenidos y bienvenidas. Estoy poniendo un enlace, ¿verdad? Como todas las veces a la presentación de esta mañana para aquellos que quieran tenerlo de antemano. Nosotros estamos ofreciendo este taller en colaboración con el profesor Hernández Roldán de la Unidad de Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimento. De hecho, fue una iniciativa de él que se me acercó y me dijo, mira, recuerdo que antes se daba un taller de digitalización, ¿porque no lo retomamos? Con especial énfasis en el asunto de la digitalización accesible para cumplir con las leyes que nos cobijan, ¿no? En ese sentido. Y yo pues le pedí también que se uniera a nosotros y pudiera ofrecer a su vez, ¿verdad?, la perspectiva cómo se enmarca el recinto de Río Piedra frente a las leyes que trabajan estos asuntos y los ofrecimientos de su unidad acá en el sistema de bibliotecas. Así que esta primera parte de la presentación va a estar siendo ofrecida por el compañero profesor. Y luego entonces nos retomamos para el asunto de la parte teórica y la presentación más práctica, ¿verdad? Con los retos que eso tiene y que vamos a hablar dentro de un ratito, sobre cómo escanear o digitalizar para asegurarnos que la documentación sea accesible y de una vez escanear en términos generales, ¿verdad? Porque todo, una cosa va de la otra. Así que me gustaría saber, ¿verdad? Porque no lo estaba buscando, si el profesor Hernández Roldán se encuentra, pudo entrar. Ahorita estábamos bregando con un asunto técnico de cuentas, ¿no? Doctor, Eh, sí, cuál es el nombre completo del profesor? el profesor se llama José A. Hernández Roldán, si Es no me equivoco. para, es para darle los accesos. Saludos, O- ¿me escuchan? Sí, Hola. perfecto. Vamos. Perfecto, es que estaba como invisible. Buenos días, gracias al doctor Donato, ¿verdad? Por su colaboración y siempre, como de costumbre, su cooperación y en muchos casos su orientación, ¿no? Hacia los sistemas digitales o cuando tenemos dudas, pues siempre recurrimos a él y siempre estamos agradecidos. Para comenzar rapidito, porque nos interesa que la presentación esté dirigida a cómo hacer digitalizaciones accesibles, vamos a tocar un poco la ley. Es algo que la ley prácticamente nos solicita que lo hagamos, no es algo opcional. Eh, el objetivo del taller entonces viene siendo, ¿verdad?, hablar sobre la ley 229 del 2003, que es desarrollada en Puerto Rico, ¿no? Está cobijada también bajo leyes federales que nos aplican también, pero esta es una ley, ¿verdad?, que para reforzar la ley que ya existe federal. El otro aspecto es reconocer la terminología asociada a los procesos, aprender a utilizar los escáneres, los programas que vienen en los diferentes escáneres para que la digitalización sea accesible. Próximo slide, profesor, es que no tengo yo acá el control. Okay. Quiero que estemos claros. La ley 229 es una ley creada, pero más allá de esas leyes creadas de protección hacia las personas con impedimento, debemos recordar que siempre tenemos una responsabilidad civil con los ciudadanos, con las personas, la empatía, ¿no?, hacia la situación, especialmente en las bibliotecas que nos dedicamos al acceso a la información. La sala de servicios bibliotecarios es una sala que está adscrita al sistema de bibliotecas, donde se reparten los servicios hacia las personas con impedimentos
a toda la universidad, no solamente en el sistema de biblioteca, sino a otras bibliotecas que están adscritas al sistema o fuera del sistema de biblioteca. Y la ley 229 lo que hace es garantizar que el acceso a la información digital hacia las personas con impedimento. Pueden buscar más sobre la ley en Lecturis, ¿no? Ahí está el enlace. Y esa ley, en resumen, lo que requiere es que los documentos digitales o que se digitalicen se encuentren en formato accesible. Y de eso es que el doctor Donato, ¿verdad?, va a hablar qué quiere decir formato accesible y cómo se hace. Desde nuestra sala tenemos una dificultad cuando estos documentos que se suben en las plataformas Moodle o cualquier documento que los profesores, la institución o, ¿verdad?, personal administrativo crea, cuando no están en formato accesible, inhabilita a los lectores, la tecnología, ¿verdad?, artificial la inhabilita. Por lo tanto, ellos no pueden leer el documento, ¿verdad? Por decir leer, ¿no? No tienen acceso a la información. Y tiene, y le quita, ¿verdad?, facultades de lo que viene siendo la vida independiente, ¿no? Una de las cosas, los servicios de la sala están dirigidos a propiciar la vida independiente. Debemos recordar que la universidad prepara a los estudiantes para llegar al campo laboral y debe llegar con cierto, ¿verdad?, grado de independencia. Y cuando no está en formato accesible, pues le quitamos independencia ¿verdad?, y movilidad prácticamente. Próxima slide. Doctor, discúlpeme, Dígame. no sé si usted quería tener la cámara encendida porque no la tiene apagada. Solamente le aviso, Si profesor. no tengo acceso, tengo la cámara bloqueada, por eso Ok, pues, no la puedo ok. encender. O Pues no sea, se desde acá no preocupe, tengo acceso. no se preocupe, era por si quería que se estuviera viendo. Está bien, no se Me gusta preocupe. estar tras bastidores, no hay problema. Ok, no se preocupe. Ok. Uno de los propósitos de la tecnología asistiva, ¿verdad?, es aumentar y mejorar la autonomía y la funcionalidad de las personas con impedimento o diversidad funcional, ¿verdad? En Puerto Rico las leyes utilizan los dos términos, impedimento y diversidad funcional. Prácticamente hay seis leyes, están divididas, ¿no?, a la mitad, que usan diversidad funcional y otras usan impedimento, así que nosotros estamos utilizando las dos. Y esta ley lo que hace es promover el bienestar de las personas con discapacidad funcional. En beneficio con los estudiantes con impedimento, el sistema de biblioteca, ¿verdad? Desde el sistema de biblioteca se ha desarrollado digitalizarlo en los servicios para hacer accesible la información y cumplir con la ley 229, tal como lo requiere, ¿verdad?, la ley. Siempre acordándonos que tenemos un derecho, las personas con impedimento tienen un derecho y nosotros tenemos, ¿verdad?, la obligación también de ayudarlos. Pero tiene unos requisitos cuando se va a digitalizar. Va a depender de la condición. Normalmente la Oficina de Servicios al Estudiante con Impedimento, que todo el mundo conoce por OSEI, nos indica, ¿verdad?, para qué servicio cualifica un estudiante. Y la ley de derechos de autor nos restringe en la digitalización. Solo podemos digitalizar un libro completo cuando el estudiante cumple con ciertas condiciones específicas y OSEI, a través de OSEI es que nosotros tenemos esa información. Todos los servicios de la sala se le dan a todos los estudiantes siempre y cuando cumplan con unos requisitos para esos servicios. Y porque tenemos que estar, ¿verdad?, cumpliendo también con muchas leyes y una de ellas es la ley de derechos de autor. Próxima slide, si hay alguno. Si quieren conocer más sobre las otras leyes dirigidas a las personas con impedimento, pueden entrar a la página de OSEI, ahí está el enlace, y ellos tienen recopilado toda la información donde están las leyes que tienen injerencia en la Universidad de Puerto Rico. Hay muchísimas otras leyes fuera que no tienen injerencia en la Universidad de Puerto Rico, aunque de una u otra manera prácticamente todas tienen, pero esas son las básicas que todos debemos conocer para estar en conocimiento de cuáles son los límites y cuáles y los alcances de
hacia las personas con impedimentos. Sí debemos estar claros, las leyes que están creadas nunca pueden verse como un privilegio hacia la persona con impedimento. Son leyes que los ayudan a llegar a tener autonomía y a producir, ¿verdad? Y a desarrollar en las personas la vida independiente. Nunca deben verse como un privilegio. Algunas personas lo consideran así, pero no necesariamente. Gracias, ¿verdad? Por escucharme. Quiero dejar al profesor Luis Donato para que continúe con la presentación. Gracias. Ok. Otra vez con micrófono activo. Voy a poner la presentación, el enlace a la presentación nuevamente, como siempre hemos mencionado, ¿verdad? Entren a Google Drive con su cuenta institucional y la pueden bajar sin restricciones. Vamos ahora a irnos moviendo a la parte ya más técnica del taller de hoy. Este taller tiene un reto muy particular y es el hecho de que todos y todas, ¿verdad? Tenemos acceso a diferentes equipos. Algunos tenemos escáner dedicados, otros tenemos un escáner porque vino con nuestra impresora cuando la compramos, ¿verdad? Y todos estos equipos son distintos y todos tienen programas distintos muy probablemente, claro, posiblemente todos los aparatos que están bajo la misma marca, ¿verdad? La misma compañía, pues pueden tener programas muy similares, pero aún así hay algunos que tienen programas, hay compañías que tienen hasta 2 y 3 programas y dependiendo de la impresora o el escáner que usted adquiere, eso varía también. Así que frente a eso y desde que estamos dando el taller de digitalización hace muchísimos años, ¿verdad? Y que estamos retomando con mucha felicidad hoy otra vez, siempre nos habíamos concentrado y nos hemos concentrado y así seguiremos haciendo en el asunto de poder darle a ustedes las herramientas de terminología y quizás una visión general de algunos programitas, pero la idea es que usted pueda acceder al programa que usted tiene y que independientemente haya sido el que yo tengo o no, con la terminología y conociendo de qué se trata y cuál es la relación para poder escanear bien, pues usted pueda, ¿cómo es entrar en los misterios del programa, ¿no? Y esa es la idea y por ahí es que vamos. En ese sentido, hay unas cosas que son técnicas de las cuales no nos podemos eh, liberar, ¿verdad? Vamos a tener que hablar un poquito de ellas, vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible, pero es muy probable que surjan preguntas y demás, cualquier cosa, pues me dejan saber. Eh, eh, Particularmente hay asuntos que son más conceptuales que físicos y ahí se pone un poquito más difícil la cosa, pero vamos a ir poco a poco por los procesos y vamos a ir acercándonos. Así que voy a volver a la presentación y cualquier cosita, pregunta, pues levantan la mano, la escriben en el chat, etcétera, y volvemos a la misma. Bien, ok. Pues primero, ¿qué necesitamos para escanear, verdad? Y pues lo primero que es claro, pues obviamente algún tipo de aparato como una computadora, pero luego a la computadora por sí sola no va a escanear, así que en muchos casos pues necesitamos un escáner. Este escáner, hoy en día tenemos multiplicidad de opciones porque dependiendo de su sistema operativo y del programa que usted está utilizando, a veces ni siquiera tenemos, a veces hay programas que vienen con su sistema operativo que ya tienen la posibilidad de escanear de diferentes fuentes. Por ejemplo, en la Mac, usted tiene Preview, que es el programa para ver PDF, ¿verdad? Y para ver imágenes. Y ese tiene una opción para directamente desde el programa escanear. Y entonces, pues ya no es solamente el escáner. Usted puede escanear desde el printer, ¿verdad? Como he mencionado, siempre cuando el printer tenga un escáner integrado.
pero a veces entonces encuentra la opción de escanear en su computadora directamente desde su aparato móvil. A veces aparece la opción porque se conectan a través de la red y estos son asuntos que no son de este taller, ¿verdad? Pero a veces hay ese tipo de relaciones, ¿verdad? Entre su aparato móvil y su computadora y puede ver su aparato móvil y puede ser utilizado como una cámara. Incluso en algunos casos hasta la misma cámara de la computadora, la que ustedes me están viendo ahora, ¿verdad? Reflejado a través de ella, pues también puede tener la opción de escanear. Así que, pero en términos generales vamos a hablar del aparato, ¿verdad? Con el cual capturamos esa imagen que queremos digitalizar o tener dentro de nuestras computadoras y aparatos de similar naturaleza. Luego necesitamos un programa que nos permita digitalizar, ¿verdad? Y anteriormente esos programas estaban muy claramente divididos entre programas para escanear tradicionalmente, o en otras palabras, escanear imágenes, o sea, poner algo ahí y sacar como si fuera una fotocopia, vamos a decirlo así. O programas que le permitían escanear y que estaban dirigidos a escanear el texto, ¿verdad? Que estaban más dirigidos a escanear ese texto y convertirlo a algo que uno pudiera utilizar de manera más avanzada, que de hecho es lo que nosotros queremos hacer en este taller o en esta presentación o webinar, ¿no? Eh, Hoy en día es muy probable que el programa que usted tenga a mano tenga ambas cosas integradas. Usted puede escanear imágenes y puede escanear como texto también, como vamos a ver dentro de un momento, esas opciones. Así que hablando un poquito sobre el aparato físico, ¿verdad? El escáner como tal, pues si uno va a adquirir uno, ¿verdad? Y esta es la parte quizás más técnica del aparato en sí, pues lo primero es asegurarnos que se pueda conectar a nuestra computadora. La mayoría de los escáneres que hay hoy en día, pues utilizan USB-A o USB-C, ¿verdad? Para conectarse. Em, Thunderbolt es una de las tecnologías de Mac, ¿verdad? Que también utiliza variaciones de USB-C. Así que es importante que con lo que se conecte a la computadora, pues sea compatible con la que tenemos. Había otro tipo de conexiones como FireWire y otras que ya son muy viejas y ya básicamente no se utilizan por ningún lado. Luego, usted va a ver en esa terminología de la compra que si el escáner es de 24 bits, que si es de 32 bits, que si es de 48 bits. No nos vamos a meter en toda la técnica detrás de todo esto, ¿verdad? Pero básicamente lo importante es saber que si usted escanea en 24 bits en adelante, va a obtener muy buenos resultados, ¿verdad? En un momento dado había escáneres de 8 bits, yo creo que eso es muy difícil de conseguir hoy en día, pero su programa pudiera permitirle a usted escoger esa forma en que va a escanear, así que nunca baje de 24, ¿verdad? Rara vez es necesario 48, a menos que usted esté haciendo fotografía de alta definición y otras cosas, pero casi siempre 24 es ese punto agradable, ¿no? Que queremos buscar. Luego, es muy probable que el aparato le diga a usted cuáles son los píxeles por pulgada o los píxeles per inch en inglés o PPI como abreviatura, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a encontrar nuestro primer escollo o nuestro primer dilema en esto, ¿no? Hay un término que se llama DPI o dots per inch o puntos por pulgada, por decirlo así, ¿verdad? Técnicamente hablando, ese término está básicamente reservado a la impresión.
Cuando usted compra una impresora, usted puede buscar cuáles son los dots per inch con la cual imprime esa impresora. O sea, los puntitos por pulgada que usted puede poner colores distintos en esos puntitos para hacer su imagen. Eso no se traduce exactamente a lo que serían los píxeles per inch o los píxeles por pulgada, porque los píxeles por pulgada simplemente es un término exclusivamente del mundo digital, ¿verdad? Tiene una relación con el mundo físico, el mundo impreso mayormente, que vamos a ver más adelante, y es importante ver ambas cosas una al lado de la otra, pero el problema surge cuando muchas compañías en sus programas de escáner, en vez de usar el término correcto de PPI, utilizan el término correcto, el término de DPI, la mayoría de las veces queriendo decir PPI. Así que eh, el problema es que no sabemos cuándo lo están usando correctamente y cuándo no, y como no son una correlación exacta, o sea, si yo tengo un printer que imprime a 100 puntos por pulgada, eso no significa para nada que yo voy a escanear a 100 píxeles por pulgada, no cuadra igual. Así que ahí hay un problema. En términos generales, yo recomiendo, si usted abre su programa de escáner y dice DPI, no le haga caso y piense que es PPI. Como quiera, si piensa de esa manera y no era exactamente correcto, se va a la segura porque va a imprimir bien, va a escanear bien de todas maneras y no a la inversa, ¿no? Así que eso es un problema que tenemos, que muchas compañías pues han utilizado el término DPI de manera incorrecta pero vamos a ver cómo podemos olvidarnos de eso y hacerlo por nuestra cuenta y que quede bien. Bien. El próximo término técnico que nos vamos a encontrar en estos aparatos es la resolución óptica. Y ahí vamos a encontrar que son también por píxeles y le va a decir, mira, son 1200, 2400 y por ahí sucesivamente, hasta printers súper especializados que ya van por 9600 o más. Doctor, Sí, discúlpeme. Hay una pregunta de Rubén Ocasio que dice, sí. ¿qué programas puede utilizar para saber si mi documento cumple con accesibilidad de la misma forma páginas electrónicas? Pues ahí creo que a través de la misma, mira, ese nombre muy probablemente el profesor Hernández lo sepa más de lleno que yo lo puedo buscar porque ayer mismo me topé con él y se me olvidó ahora mismo el nombre. Yo sé que para las páginas electrónicas uno puede utilizar Bobby, ¿verdad? Que es un website que le ayuda a uno a mirar estas opciones. Eh, y de verdad que ahora mismo se me escapa de la memoria, creo que es con A. Pero quizás en el proceso de la presentación me acuerdo y se lo dejo mencionar. Así que Rubén, te dejo saber y les dejo saber a todos, ¿verdad? Luego puedo añadir, enviarle una información con con el documento a través del SEA, si acaso no me acuerdo de aquí a que termine. Este, Adalin, no sé, no me acuerdo ahora mismo cuál es uno de los programas. Pero si uno, o sea, convertir un documento a accesible es relativamente sencillo y fácil de uno mismo corroborar sin la necesidad de un programa adicional y lo vamos a ver también en el proceso. Em, ok, la resolución óptica en este caso se refiere a cuántos píxeles puede generar ese escáner de manera real. Y esto se contrapone a lo que se llama una resolución, o en inglés se le menciona la interpolated resolution, ¿verdad? Una resolución donde ese tipo de resolución no es la capacidad física del aparato, sino que luego que uno escanea a través de software,
pues se puede llegar a mayor cantidad de píxeles. Básicamente es un artificio de los programas para tratar de llegar a algo más alto y a veces en algún momento quizás hasta venderse con decir, yo puedo llegar a 12.400, pero debemos ser rigurosos en este sentido y rigurosas y establecer que a nosotros lo que nos interesa es la resolución real y el término para esto es la resolución óptica. Todo lo demás es invento. Es como cuando usted coge en su teléfono y usted ve, pues, por ejemplo, en mi teléfono, la cámara llega hasta 3x. Me permite ampliar y acercarme en la imagen realmente hasta 3 veces, 3x. Pero yo puedo estirarla y empujarla y llegar a 9, a 10, qué sé yo. Pero de 3x en adelante, todo lo que yo hago es un invento del software donde el píxel va a llegar a 3x y de ahí no puede hacerse más pequeñito, más preciso. Todo lo otro que se hace más pequeñito ahí es invento del programa. Y a veces funciona muy bien, pero realmente para lo que nos interesa y para hacer, ¿verdad? Para sacar la mejor calidad, uno se queda mirando la resolución óptica. Piensen en lo siguiente. El píxel, ¿verdad? Quizás debemos ir un poquito atrás. Si vamos a pensar qué es un píxel, pues un píxel vamos a pensar que es un cuadrito. Y ese cuadrito puede ser más grande o puede ser más pequeño dependiendo de la capacidad de la máquina. Y el problema con esto es que en un píxel lo único que cabe es un color. Así que vamos a mirar esto de otra forma. Vamos a suponer, y claro, entonces, pues si usted tiene muchos píxeles bien pequeñitos, cada uno de ellos puede ser un color distinto. Y entonces puede, esas sutilezas de cambio de tonalidad en una imagen, las puede adquirir mejor que cuando el píxel es más grande y entonces, pues obviamente ya no es tan claro. Para hacer un ejemplo absurdo, pero que ejemplifica muy bien esto, digamos que yo tengo un píxel de así de grande, un cuadro así de grande, y yo me tomo una foto de mi cara con los píxeles así de grandes. Pues si esto cabe en esta área, ese cuadro completo de mi cara va a ser del mismo color, no puede tener ni las diferencias de la luz cuando me dan el pómulo, que la parte de abajo está más oscura y la parte de abajo está más clara, ni se ve la cicatriz de cuando yo tenía no sé qué, de 5 o 6 años y cogí la navaja de mi papá y traté de afeitarme, qué sé yo, cosas que hacemos de muchachos, ¿verdad? Ni se ven los barritos, ni las espinillas, ni... Algunos dirán que chévere, ¿verdad? No se ve nada de esas cosas. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque es un solo color. Pero si en ese mismo cuadro yo tuviera 1.000 cuadritos, píxeles bien chiquititos, pues cada uno de esos detalles se va a poder ver porque pues si en un cuadrito de esos chiquititos cabía una espinilla, pues ahí ese cuadrito va a ser negro, ¿sabe? Y el otro va a tener la separación de color necesaria para que sea piel más clara y piel más oscura para ver las diferencias de la tonalidad del luz y sombra, etcétera. Así que yo, por más que yo quiera, si mi píxel es muy grande y yo necesito coger una información más precisa, por más que software que yo tenga, la máquina se le va a hacer muy difícil inventar lo que no existe. La máquina puede inventar mirando los píxeles alrededor y haciendo una interpolación, ¿verdad? Pero no es lo ideal. Lo ideal es que la resolución óptica que yo necesite, pues el aparato que me consiga o que busque, pues la tenga. Y vamos a ver ahorita, ¿verdad?, cómo eso se traduce en la práctica real. Eh, Otro de los elementos que es importante es el tamaño. Si usted está en el mundo del derecho,
muy probablemente todavía siguen usando el papel legal. Y si usted tiene que escanear mucho en papel legal y se compra un escáner que solamente tiene una cristal en la parte principal donde se escanea, que es tamaño carta, pues ahí va a tener un problema, porque eso no le va a servir para su propósito. De igual manera, ¿verdad? Si usted necesita escanear algo más pequeño, pues tiene que tener también esas opciones. Pero en términos generales, pues uno mira qué es lo que, para qué yo lo necesito, y es muy probable que el tamaño sea un elemento importante para esto. Hay algunos escáneres, ¿verdad? Que también tienen un alimentador de papel. Y entonces, pues ya el cristal donde se pone el papel no es tan importante para esto, porque en el cristal llego a 8,5 por 11, pero a través del alimentador de papel, pues puedo llegar a 8,5 por 14, a tamaño legal o a tamaños más grandes incluso. Y en ese sentido, pues la ventaja sería saber si mi escáner va a venir con ese tipo de opción y si me va a permitir hacerlo por ambos lados y todo ese tipo de cosas. Finalmente, pues yo tengo que saber no solamente el tamaño de lo que voy a escanear, sino qué voy a escanear. Porque en la mayoría de los casos podemos pensar, pues es papel, ¿verdad? Son libros, son documentos de papel. Pero también pueden ser transparencias, pueden ser negativos, pueden ser diapositivas de 35 milímetros, ¿verdad? Etcétera. Y para eso los escáneres necesitan un aditamento adicional, porque en la mayoría de los casos el escáner, el aparato físico, tiene una luz y esa luz tira de abajo hacia arriba, ¿verdad? Choca con la tapa y regresa. Y ese regreso en ese proceso, o choca con el papel, ¿verdad? Dependiendo del caso. Ese regreso es lo que recoge su escáner y es lo que le envía a la computadora. Eh, en el caso de las transparencias negativas y diapositivas, como son, valga la redundancia, transparente o semitransparente, la luz no va a rebotar con la misma intensidad y entonces se va a perder mucho y va a quedar muy oscura, no va a quedar buena la imagen. Y para eso, lo que hacen muchos de estos aparatos es que también tienen una luz en la parte de arriba que entonces corre y permite tirar la luz de arriba hacia abajo, para que pueda entonces recogerse la imagen de la transparencia con la mayor fidelidad posible. Así que si usted necesita este tipo de cosas, pues ya tiene que ir pensando en un escáner que tenga esa posibilidad. Por ejemplo, en el LabCat hay dos escáneres, hay uno que no tiene opción para transparencia y otro que sí lo tiene. Y no hay break. O sea, si yo necesito escanear una diapositiva, una transparencia, tengo que irme al que me permite hacerlo de esa manera, ¿verdad? Así que eso en términos de este aparato que vamos a utilizar para escanear y sus diferentes opciones. Obviamente, a veces, pues, lo que tenemos es lo que tenemos a la mano, ¿verdad? Y pues, pero ya uno ya va mirando alternativas y posibilidades de acuerdo a lo que adquiere. Bien. Luego del aparato físico viene el software, ¿verdad? Vienen los programas. Y entonces, la mayoría de los programas hoy en día me permiten escanear diversos formatos gráficos, que vamos a hablar ya mismo de ellos, ¿verdad? Y que usualmente se utilizan para escanear imágenes, que serían básicamente solamente eso, imágenes. Y también me permiten coger esa imagen ya escaneada y darle un tratamiento especial llamado, o en inglés, Optical Character Recognition, o OCR, o OCR, ¿verdad? Donde me coge esa imagen previamente escaneada y reconoce sus formas para convertir eso a texto o formatos que me reconocen los procesadores de palabras.
Y esto lo hemos visto últimamente cada vez más acentuado en nuestros aparatos móviles, ¿verdad? Ahora uno toma una foto con su aparato móvil y de momento hay un botoncito que uno puede tocar y aquel letrero que yo tomé eh, ya no solamente es una foto, sino que yo pudiera coger ese texto, copiarlo y llevármelo a otro programa y trabajarlo. O en muchos casos, ¿verdad? Ustedes han visto esos casos donde usted le toma una foto a un letrero en otro idioma y se lo traduce. Y es porque está haciendo más o menos este proceso de Optical Character Recognition. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Cuando yo escaneo una lectura para mis estudiantes, y es la razón de este taller, ¿verdad? Y yo simplemente la escaneo y no opciono lo de Optical Character Recognition, yo voy a tener un PDF, asumamos que es un PDF, de 4 páginas, que todas esas páginas son imágenes. Y cuando llega a mis estudiantes que tienen opción de poder verlo de forma tradicional, no tienen problemas de visión, ¿verdad? O no son ciegos, o tienen un equipo, ¿verdad? Que permite verlo de una manera suficientemente bien y grande, ¿verdad? Porque a veces las letras son tan chiquitas que no podemos ni leerlas. Pues esos estudiantes no tienen ninguna manera de aprovechar esa lectura y entre comillas, leerla, o que la máquina o su computadora se las lea por ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurarnos que pasamos eso que hemos convertido en PDF por el proceso de Optical Character Recognition, que no es otra cosa que un programa que analiza la imagen escaneada y, por ejemplo, ve un círculo, porque eso para mí, que lo leo, yo veo que es una O porque mi cerebro está haciendo la conversión. Pero en la computadora lo que ve es un círculo. Y coge ese círculo y lo analiza contra una base de datos gráfica que tiene el programa de OCR, ¿verdad? Y dice, ok, digo, lo estoy simplificando, claro está. Ese círculo a lo más que se parece es a este otro círculo que yo tengo en esta base de datos y este otro círculo de mi OCR es una O. Así que yo voy a asumir que eso es una O. Y ese palito con un puntito arriba se me parece a la I latina, así que voy a poner la I latina ahí. Y ese palito largo es una L. Y así sucesivamente va convirtiendo esa imagen escaneada en texto que ahora sí los procesadores de palabra pueden entender y los programas especializados o el sistema operativo de los estudiantes puede leer la pantalla y el estudiante con limitación en su visión va a escuchar la lectura y va a poder aprovechar ese documento. Así que y no es suficiente escanear y dejarlo, pues ya lo convertí en un PDF, porque eso pudiera ser, si pudiera seguir siendo técnicamente hablando como una fotocopia, ¿verdad? Eso simplemente puede ser una imagen y nada más. Hay que activarle el OCR en su programa para que una vez se escanea, porque eso nadie nos salva de escanear, procese esa imagen y asuma la conversión. Obviamente debe ser claro que esta conversión no necesariamente y en la mayoría de los casos no es completamente exacta, ¿verdad? Por ejemplo, los programas de OCR, como analizan contra una base de datos gráfica, en la mayoría de los casos hoy en día están más sofisticados, pero se pueden equivocar, particularmente cuando nuestro original no está en buena forma. Algunos de ustedes y algunas de ustedes que tienen más de 25 años, mentira, mucho más, deben acordarse lo que eran los estarcidos. Este,
que siempre tiene otro nombre inglés, mucha gente lo reconoce, a mí siempre se me olvida. Los estarcidos, ¿verdad? Aquella forma en que hace muchísimos años se reproducían los documentos en nuestras oficinas, y que era una pieza así con una lámina plástica arriba, y en esa lámina plástica había unos orificios por donde pasaba la tinta que quedaba en el papel, ¿verdad? Y era la manera en que uno pasaba de un lado para otro, todo esto, y quedaba entonces ya impreso. El problema que teníamos en este caso es que ese plástico se iba deteriorando con el tiempo, y donde antes había una apertura que mostraba una O y mostraba un acento arriba, ese espacio chiquitito entre el acento y la O se rompía con el tiempo, y cuando la tinta pasaba, pues marcaba la O y marcaba también, entonces de la O seguía directo al acento. ¿Qué pasa? Cuando un acento se pega a una O, eso se convierte, quizás es mejor verlo así al revés, eso se convierte en un 6, se parece más a un 6 que a una O con un acento. Y cuando esto ocurría y nosotros hacemos Optical Character Recognition, estos documentos viejos y todos manchados, y quizás donde la O también quizás perdió y ahora parece una C, pues la máquina no se puede inventar lo que no ve. Y entonces, pues donde iba una O con acento, termina usted mirando un 6. Y quizás donde estaba esa O que perdió un cantito, ahora ve una C. Y no es correcto, ¿verdad? Y no. Así que mientras mejor está el original, mientras mejor escaneado está y en mejor resolución, como vamos a ver más adelante, mucho mejor para el trabajo final, para que sea lo más cercano al 100% de precisión la conversión del texto, y que sea completamente accesible. Me estoy adelantando un poco, pero ya lo vamos a ver. Lo importante es tener un buen original, y en el programa no solamente escanearlo y ya, sino escanearlo con opción de OCR o OCR. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Bien, resumiendo, porque es que estamos construyendo sobre el proceso, ¿verdad? Tenemos mi computadora, tenemos el escáner con sus posibilidades, y tenemos el programa que, para que funcione para lo que necesitamos, debería tener integrado, como la mayoría de los programas hoy en día, la opción de OCR. Luego entonces yo pongo el documento, voy al programa, voy a empezar a trabajar, y ahí me encuentro que me da una serie de opciones para escanear. Y a veces le llama work modes o modos de trabajo, o a veces le llama modes simplemente, ¿verdad? Y entonces vamos a ver algunos de estos términos para que usted los pueda reconocer en su programa cuando se enfrente a él, ¿verdad? Pues a veces tenemos uno que simplemente dice black and white, o dice blanco y negro, o a veces dice line art, o a veces dice drawing. Esta opción, ¿verdad? Tenemos que tener muy en claro y no confundirla con lo que yo pudiera pensar que es una foto en blanco y negro. Porque lo que nosotros tradicionalmente llamamos una foto en blanco y negro no es una foto en blanco y negro, es una foto en grises. Porque tiene diferentes tonalidades de grises, incluyendo el blanco, incluyendo el negro. Blanco y negro mayormente se refiere por ejemplo, a caricaturas, a dibujos, o a veces hasta texto, ¿verdad? Pero yo he encontrado que el texto escaneado de forma normal, no en blanco y negro, queda mejor para el OCR. Así que cuando usted ve la opción de BIW, Black and White, Light Art, eso usted solamente lo va a utilizar para imágenes donde los únicos dos colores que existen en ella son blanco y negro. No hay grises. Es blanco, blanco, blanco y negro, negro, negro. No hay break, ¿verdad? Así que eso es lo que tenemos por ahí. Luego, entonces, muchas veces tenemos la opción de grayscale. Algunos programas le llaman B&W Photo o Black and White Photo, ¿verdad? Y entonces al añadirle foto
al nombre nos hace la diferencia entre lo que sería dibujo a línea y ya una foto grayscale, ¿verdad? Y este modo ya me escanea en tonalidades de grises, literalmente 256 tonalidades de grises, blanco, negro y 254 más en el medio, ¿verdad? Desde gris clarito hasta gris bien oscuro, casi negro. Y ese pues pudiera sernos útil cuando nosotros queremos trabajar fotos en grises. Aún así, si yo tengo unas opciones especiales para la foto que estoy escaneando, a veces me conviene escanear fotos en grises en modo a color. Y me explico ya mismito. Luego nosotros empezamos a entrar al mundo del color y para esto hay dos esquemas principales. Está el RGB, que si esto fuera presencial, ¿verdad? Y para no robarle mucho tiempo, pues yo ahí preguntaría, ¿alguien sabe lo que quiere decir RGB? Pónganlo por ahí en el chat y después yo me divierto mirando. RGB es el esquema de color utilizado en la gran mayoría de nuestros aparatos de pantalla. Igualmente en nuestros monitores, igualmente en nuestros televisores, etcétera. Y no es otra cosa que red, green and blue. Y cuando uno escanea, hoy en día la mayoría de las cosas que escaneamos las podemos escanear en RGB. Cada vez más estamos viviendo en nuestros aparatos tecnológicos, ¿verdad? Cada vez imprimimos menos. Así que este va a ser quizás el modo donde vamos a estar por ahí. A veces hoy en día ni siquiera hace ahí la diferencia. Simplemente usted ve que el programa dice color y no dice nada más. Pero si apareciera la opción de RGB, pues ya sabe que es Red, Green and Blue y es el esquema de color en cual se forman las imágenes de color en nuestras pantallas. Versus el CMYK, que usualmente lo usamos para impresión, y aquí sí que este es más difícil de averiguar, ¿verdad? Pero es muy probable que usted tenga una impresora a color y haya tenido que pasar por la mala experiencia de cambiar las tintas, ¿verdad? Y no porque sea difícil ni nada de eso, es que están caras. A veces están casi tan caras como el printer. Pues nosotros tenemos esta opción de CMYK y cuando abrimos ese printer vemos que tiene 4 colores y 4 cajitas de color. Y entonces, pues quizás hasta el día de hoy habíamos dicho, mira, tiene azul, rojo, amarillo y negro. Cuando realmente los colores son cyan, que es un azul clarito, el magenta, que ya es un violeta rojizo, ¿verdad? El amarillo sigue siendo la Y de yellow y la K de negro por aquello de no confundirle con la B de blue, ¿verdad? Así CMYK. Y ese es el esquema de color de las impresoras. Es por esta razón que quizás usted ha visto una imagen en pantalla y la ve bien chévere, bien bonita, la manda a imprimir y cuando la manda a imprimir, pues los colores no quedaron como que esa falda que era de un color crema, como que salió rosa impreso. Y es que usted está viendo un esquema de color y está imprimiendo en otro. Y aunque gran parte de los colores de ambos esquemas se comparten y se pueden reproducir en un lado y en otro, hay una franja exterior siempre, unos márgenes, donde RGB no se puede reproducir en CMYK en impresión y viceversa. Entonces, por eso siempre va a haber cierta diferencia y no lo que usted va, a menos que usted pase por procesos de calibración de los equipos y para eso usualmente hay que llamar a una compañía especializada o utilizar algunas cositas que vienen con los sistemas operativos hoy en día para tratar de matchar lo más posible, de cuadrar lo más posible los colores de su pantalla con lo que va a salir impreso, ¿verdad? Eso se puede hacer, pero siempre va a haber cierta diferencia. Así que estas son las opciones en términos generales. Hoy en día, para la mayoría de las cosas, vamos a escanear a color, RGB. Ah, pero mi foto es en gris. Ok, ¿qué tú vas a hacer con esta foto en gris?
Nada, yo lo que quiero es tenerla para algún día, pues, mandarla a una de las tiendas que hacen fotos y sacarle una reproducción. Pues chévere, pues la puedes escanear en grises, porque lo bueno de escanear en grises es que son solamente 256 tonalidades del color. Cuando escaneamos en color estamos hablando de 16 y pico de millones, o sea, 16 millones y pico. Entonces, pues obviamente las imágenes a color van a ocupar más espacio en el disco duro que las imágenes en grises. O me puede decir, no, es que yo la voy a escanear porque yo quiero jugar con colorizarla. Yo le quiero, fíjate, esa foto, yo le quiero poner la bemba colorada. Yo quiero hacerla más, qué sé yo, quiero jugar. Hay una flor allí, yo quiero darle un colorcito, un rojito a esa flor. Este, pues si es así, pues tenemos que convertirla o escanearla desde el inicio como color, porque después de todo, todas esas opciones que vamos a querer hacer no se pueden hacer en ningún programa a menos que luego lo convirtamos a color. Y entonces si podemos escanear a color, y ya sabemos que vamos a hacer eso, pues es mejor escanear desde el principio a color y que cambiar en la computadora. Bien. Eso en términos de los modos de trabajo principales, pueden haber otros, pero esto es lo más, y como ya mencionamos, RGB para la mayoría de las cosas, ¿verdad? Ahora, una vez escaneamos, tenemos que guardar eso escaneado. Para la mayoría de nuestros documentos, que es de lo que se trata aquí, muy probablemente vamos a estar escaneando en PDF, formato de PDF. Pero vamos a hablar de los demás también, ya que estamos aquí, vamos a hacer el trabajo completo. TIFF, Target Image File Format, es uno de los formatos bastante antiguos, muy bueno. Hay versiones para Mac y para Windows, aunque no exactamente comparten lo que se llama el mismo byte order, ¿verdad? Pero la ventaja de TIFF es que tiene una versión comprimida y una versión no comprimida, lo cual quiere decir que si usted quiere la mayor calidad en sus imágenes, pero a costo de gastar un montón de espacio en el disco duro, usted puede escanear en TIFF para esas cosas especiales. No para el día a día, no es necesario. Pero si usted trabaja mayormente con imágenes, con fotos, pues TIFF va a ser un formato que va a querer mirar con más detenimiento. El GIF o el CompuServe Graphic Interchange Format, que le permite ¿verdad? Hacer esos GIF animados que vemos así en algunos de los memes y en algunas de las cosas que compartimos por internet. Es un formato bien viejo, imagínense, CompuServe. CompuServe era una de las primeras compañías de internet que existió. Este, y salió, ¿verdad? El formato, y no nos vamos a detener mucho en esto. Hablamos con más detalle de estas cosas en talleres de Photoshop y de otros programas. CompuServe Graphic Interchange Format es un formato mayormente hecho para imágenes mayormente no fotográficas, pero con la ventaja de que como tienen la opción, porque es bien comprimido y se pierde mucha información, pero como tiene la ventaja de que pueda tener animación, pues todavía está vivo, está por ahí, ¿verdad? Y se utiliza mucho, particularmente ahora encontramos mucho en nuestros programas de mensajería en nuestros teléfonos, ¿verdad? Que podemos buscar esos stickers animados y esas cosas. Y muchos de ellos son GIF, ¿verdad? JPEG o JPEG, Joint Photographers Expert Group, es el formato tradicional más utilizado para fotos. Muy difícil, usted compra cualquier cámara digital y sabe que que va a poder tomar una imagen en JPEG. Y es un programa que comprime, por lo tanto hace las imágenes muchísimo más pequeñas en términos de lo que ocupa en el espacio en disco duro que si fuera un TIFF, ¿verdad? Pero a la vez es un algoritmo tan y tan y tan bueno que esa pérdida de información para hacerlo más pequeño a través del proceso de la compresión, eh, no logra que se pierda tanto en la calidad de la imagen. Un GIF, usted va a perder bastante calidad de imagen.
Y porque los GIFs no vienen para eso, ¿verdad? No es para mantener calidad de imagen, vienen para otras cosas, para mandar cosas por la red que vayan bien rápido, por ejemplo. Pero para fotos, JPEG es el formato todavía de preferencia cuando usted necesita, ¿verdad?, tener esa balance entre calidad de la imagen y tamaño manejable. El PNG o el Portable Network Graphic es un formato muy reciente. Se le llama PNG en inglés o PNG en español. Y es un formato que se crea los desarrolladores. Aunque si usted mira los aspectos técnicos, se parece muchísimo más al JPEG. Sin embargo, los mismos desarrolladores que lo crearon dicen, no, nosotros hemos creado esto para sustituir al GIF. Y es un tipo de gráfica que viene para eso. Tanto GIF como PNG permite también transparencia. Así que para imágenes en la red es bueno porque yo puedo tener, ustedes saben que todas las imágenes son rectangulares, pero yo puedo tener un loguito, el logo del SEA, por ejemplo, el logo de la UPR, rectangular, porque aunque lo vemos redondo, realmente tiene un cuadrado alrededor blanco. Pero si yo convierto eso a un PNG con transparencia, el cuadro sigue estando ahí, pero todo el círculo alrededor es blanco y por lo tanto yo puedo poner ese sello en cualquier fondo de otro color y hacer ese juego que se me haría mucho más difícil si estoy utilizando, por ejemplo, un JPEG. Así que Portable Network Graphic mayormente para ir sustituyendo al GIF, muy utilizado, cada vez más accesible en las redes. Tenemos el PDF o Portable Document Format, ¿verdad? Creado por Adobe, la compañía Adobe, y es el que usualmente le pasamos los documentos a nuestros estudiantes y vamos a hablar de él más adelante. Y hay muchos otros, su programa, quizás cuando usted le va a dar Save, le va a presentar un montón de otras opciones, quizás ya PIC y PCX quizás no, porque esas son opciones bien viejas. Ya casi ningún programa ya ni trabaja con eso. Pero HEIC es una de las más modernas, es una de las que toman, es un formato especial en las que muchos iPhones hoy en día toman las imágenes, o sea que es de lo más moderno que hay por ahí. Pero en términos generales, nosotros quizás nos vamos a estar moviendo cuando son fotos con JPG, cuando son imágenes como logos y cosas ya más artísticas, pues quizás un PNG o quizás hasta un GIF, dependiendo del caso. Recuerde que el GIF también tiene 256 tonalidades de color, como si fuera un grayscale. Así que no puede hacer los millones de colores que pudiéramos hacer en un JPEG. Y finalmente, para los documentos de más de una página y particularmente nuestras lecturas y demás, el PDF. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? Me voy a mover porque ahora lo vamos a complicar un poquito más. Me voy a mover a Teams un momentito. Hay unas preguntas, pero son del doctor Ocasio para el profesor Roldán. Y ya Ok. el profesor las ha ido contestando en el mismo. Perfecto. Sí, queda solamente una pendiente que se va a hacer al final. Sí. Permítanme gozarme algunos de los comentarios, particularmente ese de las manos verdes. Así que gracias, profesora Espola. Esos eran los estarcidos. Muy bien, pues continuamos. Vamos entonces ya retomando. Aparato, escáner, programa para hacer OCR, a color o no a color, usualmente a color. Y formato en que vamos a guardar, pues dependiendo si es una imagen, pues nos vamos con un JPEG. Pero si es una foto, si es imagen puede ser PNG o GIF. Y si es ya un documento de texto, pues nos vamos con PDF. Ahora bien, otro elemento que usted va a ver cuando está viendo las opciones de su programa va a ser la resolución. ¿A qué resolución usted va a escanear? Y eso vamos a discutirlo ahora y vamos a ver entonces cuáles son nuestras alternativas. A la resolución se le puede llamar los píxeles o píxeles per inch o píxeles por pulgada de una imagen.
A veces nosotros tenemos la resolución establecida como el tamaño de una imagen. Y a veces vamos a Google Images y vemos que las imágenes abajo dicen 1600 por 400. Y uno dice, ¿qué será eso de 1600 por 400? Pues esos son los píxeles que tiene esa imagen. 1600 píxeles de ancho por 400 píxeles de alto. Y esto es bien importante porque por convención, cuando vemos esos valores, el primer valor siempre es el ancho. 1600 por 400 me dice a mí que esa es una imagen apaisada, más ancha que alta. Y no es lo mismo que 400 por 1600, que entonces eso sería una imagen portrait, ¿verdad? A lo alto. Menos ancha, pero más larga, hacia abajo. Así que a veces vemos la resolución de esa naturaleza y cuando vemos la resolución de esa naturaleza no quiere decir gran cosa, excepto que en el mundo físico, perdón, que en el mundo digital, pues eso tiene 1600 píxeles. Yo voy a poder acercarme a esa imagen hasta el punto donde yo pueda ver los puntitos individuales. Y si me da con contarlos, voy a contar 1600 píxeles a lo ancho y voy a contar 400 píxeles hacia abajo. Eso es lo que quiere decir. No me dice de qué tamaño son esos cuadritos, no me dice nada más, porque cuando eso toma ese atributo de tamaño, ya estamos hablando de lo físico. Y lo físico puede ser su pantalla y lo físico puede ser la impresión, ¿verdad? Y ya cuando estamos moviéndonos hacia el mundo físico, tendemos a hablar más de píxeles por pulgada, porque ya la pulgada es algo manejable que tenemos, pues podemos manejar en nuestras manos. Y entonces, pues si yo tengo esta imagen, volviendo al ejemplo de mi cara, ¿verdad? Y lamento que sea un ejemplo tan feo, pero el ejemplo de esta imagen, si este cuadrito fuera un píxel por pulgada, pues ya ustedes saben qué iba a pasar aquí. Un solo color, lo más cercano a mi color de piel, pero realmente esa no es mi cara, ni ese es mi espacio de cara. Eso es lo mejor que pudo hacer la máquina. Ahora, si este mismo cuadrito fuera 1000 píxeles por pulgada, pues ese píxel es mucho. Bueno, si fueran 2 píxeles por pulgada, para ir poco a poco, pues yo en este cuadrito voy a tener 2 cuadritos. Y entonces un cuadrito puede ser de un color y el otro cuadrito puede ser de otro color. Cuando son 1000 píxeles por pulgada, me aseguro que hay 1000 píxeles, suponiendo que este cuadrito es de 1 pulgada, que aquí adentro caben 1000 píxeles. O sea que voy a tener 1000 puntitos pequeñitos y cada uno de ellos puede ser de un color completamente distinto al de al lado y por lo tanto los detalles de mi cara se van a ver mucho mejor. Así que en la medida que nos movemos a lo físico, ¿verdad? Es que los píxeles per inch hacen falta y por eso nosotros cuando vamos a escanear, dependiendo de para qué vamos a utilizar esa imagen o ese documento y cuán grande es y cuán grande lo queremos finalmente, es que entonces todo esto va a cuadrar y va a hacer más sentido en unos minutos. Bien. Como ya mencionamos, esto no tiene una correlación directa con los dots per inch o los puntos por pulgada de las impresoras. Aunque yo puse arriba puntos entre comillas cuando hablo de píxeles por inch, es porque, pues, para que sepan, yo prefiero decirle píxel por pulgada, pero para que tengan esa correlación de que un píxel es como un puntito cuadradito, ¿verdad? Para que se la haga un poquito manejar al principio. De hecho, si usted quiere saber de dónde viene la palabra pixel viene de picture element. Pic, el pixel finalmente, ahí queda. ¿Por qué? Porque cada imagen en su nivel más pequeño, en su elemento primario, es un píxel. Ese es el picture element, ese cuadrito. Ok.
No tiene una correlación directa con los puntos por pulgada de las impresoras, pero sí tiene una correlación, como vamos a ver ya pronto. Ok. Vamos a decir, ok, ya yo estoy ready, ya sé que lo quiero a color, ya sé que lo voy a guardar como una imagen JPEG porque es una foto lo que estoy escaneando y no hay texto, no hay nada. ¿Cómo yo escaneo esto entonces? ¿A qué resolución lo debo hacer, verdad? Pues yo tengo que saber para qué yo quiero esa imagen. Primero, ¿esa imagen es para imprimir o es para ponerla en mi página web? Porque la voy a escanear de forma distinta. ¿Esa imagen original es una foto o es un plano? Que puede ser distinto también la forma en que escaneamos. Si fuera una imagen impresa, lo ideal, pero no lo más fácil de conseguir, es saber cuál es la retícula de la impresora o los line per inch. Esa documentación, usualmente cuando uno va a la página de la compañía de su impresora y busca su modelo y va a las especificaciones técnicas, o si tiene un manualito impreso, cada vez más raro, ¿verdad? Y va a la parte donde están las especificaciones técnicas, en la lista larga esa con todas las especificaciones, muy probablemente usted puede encontrar los lines per inch. Pero si no lo puede encontrar, pues uno asume que las impresoras tienen 150 líneas por pulgada. Las líneas por pulgadas en una impresora son las líneas que tiene, y en esas líneas es donde van a caer los puntos por pulgada, los puntitos de color del tóner. Así que si usted tiene 2 líneas por pulgada, imagínate, solamente puede poner color acá arriba y acá abajo. Pero si tiene 150 líneas por pulgada en este espacio, pues entonces puede hacer una imagen mucho más bonita, mucho más chévere. Mientras más alto los dots per inch, más caro el printer, claro está, pero a la misma vez mejor su impresión. Así que vamos a concentrarnos en la impresión inicialmente. Y si uno va a imprimir a color o en grises y conoce las líneas por pulgada de su impresora, hay una fórmula que podemos utilizar. Aquellos que no les gusta la matemática, aquellos que no quieren pasar el trabajo, no se desesperen, ténganme paciencia porque dentro de un par de pantallitas hay una tablita para hacer trampa. Si no sabemos las líneas por pulgada, si es difícil, pues hay una tablita que nos va a facilitar todo eso. Pero si yo quiero la mejor calidad posible y conozco estos detalles, esta es la tablita que usualmente se recomienda. Ya cada vez usted la va a encontrar menos en la documentación, porque la gente asume los valores que yo le voy a decir más adelante. Pero sería la resolución final a la cual usted va a escanear son 2 veces las líneas por pulgada de su impresora. Y si usted va a ampliar o achicar esa imagen, pues multiplica por esa ampliación, ¿verdad? Ahí está toda la fórmula. El ejemplo es más fácil. Vamos a suponer que para mantener la matemática sencilla, que mis líneas por pulgada en mi printer yo descubrí que eran 100. Así que si yo voy a escanear una foto y yo no la voy a agrandar para nada, o sea que podemos eliminar la A de la fórmula. Pues ya yo sé que para que esa foto me quede bien en mi impresora, la voy a escanear a 200 píxeles por pulgada. La resolución en píxeles por pulgada va a ser 200 porque son 2 multiplicado por 100, porque no la voy a ampliar. Ahora, si usted lo que tiene es una foto 2x2 y usted la quiere a 4x4, o sea, la quiere aumentar a 200%, la quiere aumentar 2 veces, pues tiene que tomar eso en consideración. Y entonces ya la fórmula sería 2, que es la constante, por 100, que son las líneas por pulgada de su impresora, y eso a su vez multiplicado por 2 veces, que es lo que te va a ampliar. Así que esa misma imagen yo la voy a tener que escanear a 400 píxeles por pulgada. ¿Y por qué no a 200 como la primera? Es más, vamos a decir que es la misma imagen. ¿Por qué si yo no la voy a agrandar?
es 200 y si la voy a agrandar es 400. Porque los píxeles y los puntos, ¿verdad? En una impresora son elementos, a la larga se traducen en elementos físicos. Y vamos a suponer que usted tiene una imagen de 200 píxeles por pulgada. Y esa imagen, los píxeles son estas dos bolitas que yo estoy poniendo aquí en mis dedos. Usted tiene que pensar que su imagen está en un globo de cumpleaños. ¿Te ha visto los globos de cumpleaños que cuando están no inflados y que tienen imágenes? La imagen se ve bien negra, bien oscurita, bien chévere. Y cuando usted lo sopla, como que se ponen grises, como que ya la imagen no era tan chévere como cuando usted la vio no soplado. Pues lo que ocurre es que a ese globo sin ampliar, sin haber soplado, se le imprimió algo y se puso unos puntitos de tinta. Cuando usted agranda ese globo, esos puntitos se agrandan también. Y lo que ocurre entonces aquí es que si la fórmula le dice a usted que sin agrandar nada, la imagen quedaría perfecta si usted la manda a imprimir a 200 píxeles de resolución. Si usted escanea una imagen a esos mismos 200 píxeles, pero luego esa imagen la agranda, pues esos píxeles se van a agrandar también. Y entonces al agrandarse al doble, la resolución de su imagen, ¿qué le pasa? Se achica a la mitad. Donde antes cabían 200 puntitos, como ahora los puntitos son el doble de grande, ahora lo que van a caber son 100. Usted comenzó con una imagen de 200 píxeles de resolución y terminó con una de 100, que la literatura le dice que no es lo ideal para su impresora, que su impresora necesita 200. Por eso escaneamos a 400 cuando vamos a agrandar, porque al agrandar, entonces la resolución baja, pero baja y llega a 200, que es el punto donde nosotros queremos llegar. Por eso el número de ampliación es importante. Un ejemplo al contrario, ¿verdad? Si vamos a reducir, pues si vamos a reducir no necesitamos escanear tan grande porque podemos escanear, por ejemplo, si vamos a reducir a la mitad, multiplicar por 0.5 y escanear a 100 píxeles, porque los 100 píxeles por pulgada, cuando yo los achique a la mitad van a caber 200. Y entonces voy a terminar otra vez en 200, que es mi punto a donde tengo que llegar. Así que toda otra cosa constante, usted si conoce las líneas por pulgada, si no asume que su printer tiene 150. Si conoce la línea por pulgada, usted va a multiplicar 2 por eso, por las líneas por pulgada. Y si lo va a ampliar, si necesita una imagen más grande de su original, pues tiene que tomar eso en consideración y multiplicar por las veces que lo va a ampliar. 2 si voy a ampliarla 2 veces, 3 si la voy a ampliar al triple y así sucesivamente. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Vamos a ver ya mismo porque esto es importante para los documentos de nuestros estudiantes. No veo ninguna pregunta en el chat, Seguimos. doctor. Gracias, Rita. Bien. Eso era una foto a color o una foto en grises. ¿Qué tal si es una imagen en blanco y negro, como un plano, por ejemplo, como una caricatura? Pues la resolución uno se va con 600 píxeles por pulgada, más lo que tenga que multiplicar si voy a ampliar. Y usted dice, wow, pero si las fotos son más lindas y quedan más chéveres, ¿cómo es posible que una foto yo solamente la escanee a 200 píxeles por pulgada y una imagen blanco y negro ya me tenga que ir a 600 o más? Porque nuestro ojo se engaña muy fácilmente. Y cuando yo tengo un montón de colores mezclados, nuestro cerebro y nuestros ojos crean el resto y me hacen ver esa imagen mucho más sutil de lo que realmente es. Cuando yo tengo blanco y negro, nada más, los cambios de blanco a negro son bien pronunciados, obviamente,
y es más fácil ver las imperfecciones. Recuerden que mis píxeles son cuadritos, no son cositas circulares. Si yo tengo una curva y esa curva es una curva de una hoja, donde atrás hay más hojas o atrás hay un cielo, etcétera, todos esos colores mezclados, esa curva está hecha de cuadritos, unos más separados de otros, ¿verdad? Para hacer la curva, pues se mezclan con los cuadritos del otro color y entonces el ojo pues pierde esa noción y siempre y cuando el cuadrito sea lo suficientemente pequeño, el ojo hace el resto y yo veo una curva perfecta ahí. El problema es que esa ilusión óptica no es tan fácil cuando es blanco y negro y es mucho más probable que yo vea los cuadritos. Así que esos cuadritos tienen que ser lo más pequeño posible, 600 píxeles o más, para que el ojo no lo distinga tan bien y todavía podamos ver una curva bien hecha en pantalla. Esa es la única razón, en este caso biológica, ¿verdad? Para eso. Así que para imágenes que son completamente blanco y negro, la resolución siempre va a ser mayor. Eh, y siempre tomamos en consideración la ampliación, obviamente. Eh, Ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de en un documento de Word poner una imagen bien chiquita y agrandarla. Y han visto lo que se conoce como el pixelado. Dice, adiós, mira, la imagen está pixelada. Eso quiere decir que el píxel está tan grande que se nota. Y la idea es que el píxel no se note, ¿verdad? Por eso es que tenemos que jugar con estos tamaños para que el ojo no pueda notar ese cuadrito. Y cuando vamos a trabajar para pantalla, esto quiere decir presentaciones de PowerPoint, imágenes para la página web, para un blog, etcétera. Pues la cosa es un poco distinta, ¿verdad? Porque las pantallas tradicionales, estamos hablando de un elemento físico. Las pantallas tradicionales tienen un valor que se conoce como WYSIWYG. Yo no me voy a tener mucho en esto. WYSIWYG es un acrónimo de What you see is what you get. Las pantallas WYSIWYG tienen 72 píxeles por pulgada. Y toda pantalla de una computadora Macintosh en sus orígenes era 72 píxeles, por eso es que usted ve que tradicionalmente las computadoras Mac son más utilizadas en las artes gráficas, porque eran exactamente what you see is what you get, el tamaño era exacto a lo que luego sería reproducido por ejemplo, en papel. Las computadoras Windows tienen una resolución de 96 píxeles por pulgada. No son what you see, what you get. Por eso a veces algunos de nosotros recibimos emails de personas que trabajan en Windows y la letra es bien chiquitita porque ellos la ven más grande. Este, eh, pero con el advenimiento de las computadoras y las pantallas 4K y todo eso, pues ahora las computadoras tienen más píxeles, ¿verdad? Las pantallas tienen más píxeles y entonces pues ya uno va mirando que cuando anteriormente si uno quería escanear algo para pantalla, lo escaneaba a 72, no había problema. ¿Por qué? Porque la pantalla no podía hacer más. Eso era lo que presentaba. Ahora estamos recomendando escanear casi todo en 150 por aquello de estar adelantados al futuro un poco, por si acaso vienen pantallas con otras resoluciones más avanzadas, ya 150 nos pudiera ir aguantando el golpe, ¿verdad? Por ahí. Puede que algunos de ustedes estén pensando, oye, ¿por qué cuando yo imprimo son 150, vamos a decir, son 200 píxeles por pulgada y en pantalla son 72? Si las imágenes yo las veo más bonitas en la pantalla que en la impresión siempre me sale mal, siempre me sale más borroso que en la pantalla. ¿Por qué esto ocurre? Y otra vez es lo mismo, hemos visto que la pantalla no puede reproducir más de 72, por lo tanto, usted lo ve nativo, perfecto para lo que era. Pero ya vimos que para impresión, lo menos que necesita la mayoría de las impresoras es como 150 o 200.
Y 72 no da. Así que en impresión se va a notar más esa diferencia. Y con esto cubrimos dos de las discrepancias mayores. ¿Por qué mis impresiones salen más borrosas? Muy probablemente porque usted está imprimiendo imágenes de pantalla que están a 72 cuando su printer necesita 150. ¿Por qué me salen colores distintos? Porque usted está viendo la imagen en RGB cuando está imprimiendo en CMYK. Así que ahí tiene ya dos valores, ¿verdad? Dos datos adicionales. Pero en términos generales, cuando vamos a escanear para resolución o para la pantalla, 72 a 150. Así que si usted va a escanear un documento que sus estudiantes van a ver en pantalla, pues usted lo escanea por lo menos en 150, por lo más, en verdad, en 150. Entonces, dejando la matemática atrás, para aquellos tiempos que existía el periódico y uno mandaba cosas al periódico, el periódico utiliza el papel más malo y la retícula más floja, porque es una impresión que está hecha para descartarse, para desecharse. Las líneas por pulgada, la retícula del periódico eran 80 píxeles es decir, 80 líneas por pulgada. Por lo tanto, con un escáner de 160 usted tenía, y recuerde que todo esto, si usted lo va a agrandar al doble, tiene que multiplicarlo por 2, etcétera. Las presentaciones PowerPoint, los documentos o las fotos que están hechas para pantalla, la foto que le pidieron a usted, la foto que el SEA le pidió a usted para ponerla como parte de la promoción que se va a enviar por las redes sociales para el taller que usted va a dar, pues usted se la envía entre 72 y 150 píxeles por pulgada, porque eso es lo más que necesita. Ahora, si es para hacer un cartel, pues posiblemente necesita más. La mayoría de las impresoras láser tienen retículas bajas, así que con entre 100 y 150 es suficiente. Las impresoras inkjet se recomienda entre 150 y 300. Y aquí llegamos. El OCR se recomienda 300. O si usted está escaneando un libro cuyas notas al calce son en tamaño 6, o que la letra del libro como tal es bien pequeña, o el libro está bien viejito, o no se nota bien, etcétera, pues usted pues quizás quisiera escanear a 600 y luego entonces pasarlo por un programa como Adobe Acrobat Professional y optimizarlo luego que ya se reconoció el texto y quedó lo mejor posible, pues usted optimiza el PDF para que sea más pequeño y no le coja 70 megabytes y no lo pueda enviar por ningún sitio a ningún estudiante. Así que cuando vamos a escanear en OCR, vamos a estar pensando en 300 píxeles por pulgada. Si no hay dudas o preguntas, vamos a ver dos programas distintos en acción con screenshots mayormente, ¿verdad? Para ver cómo todo eso te traduce a la hora de verdad yo ir a trabajar con mis estudiantes. Ok. Aquí tenemos el primer ejemplo. Esto es desde un programa para un OfficeJet Pro 9010. Tenemos la alarma de incendio sonando. José, tú que estás más cerca de la alarma, José Hernández, por favor, profesor, si me puedes averiguar si es una falsa alarma como suele ocurrir. Mientras seguimos acá. Yo estoy bien cerquita de una salida de incendios, así que me tomo el riesgo. Ok, pues este es de un Hewlett Packard OfficeJet Pro 9010, es una impresora que tiene escáner, como muchos de nosotros puede que tengamos en las casas, ¿verdad? Así que estamos mirando las opciones que nos presenta aquí a mano derecha. Tenemos la opción de cuál va a ser el modo de escanear. Este escáner tiene tanto para escanear flatbed, o sea, en el cristal, como tiene para escanear con alimentador de papel, ¿verdad? El modo de trabajo, que está en color,
La resolución, aquí está, fíjense que esta es de otro que utiliza DPI cuando debería ser PPI, no le hacemos caso. El tamaño usualmente cuando yo hago una prueba del escáner, selecciono, selecciono, ya terminó la alarma, selecciono el espacio que me interesa y ese es el valor que aparecería aquí. O yo pudiera escribir directamente el valor en size para establecer ese valor de antemano. El formato en que voy a grabar el documento, fíjense que está en el PDF. Si quiero combinar varias páginas en un solo PDF, usualmente eso es lo que queremos. Si lo voy a pasar por el OCR y corrección de imagen, que usualmente no lo recomendamos. Vamos a ver estas opciones con un poco más de detalle, ¿verdad? Ok. Como mencioné, ya ese escáner puede escanear en flatbed. Fue una falsa alarma. Puede ser flatbed o puede ser alimentador de papel. Flatbed para documentos más pequeños, alimentador de papel posiblemente cuando tiene muchos documentos que pasar, entonces es más fácil que pasen por el alimentador, o cuando son papeles en tamaño legal, cuando su flatbed solamente permite tamaño carta. Luego, las opciones. Fíjense que tiene la opción para escanear texto, para escanear colores grises. Esto es black and white, fíjense que es una foto. Así que el blanco y negro aquí sería el texto. Grises sería el black and white y color sería pues RGB. En mi experiencia, dependiendo del original, los OCR me salen mucho mejor a color que como texto. Ahora, si es texto para presentar en pantalla y no que no tenga OCR, lo cual no lo hace accesible, pues quizás este me funcionaría. Lo ideal sería que usted, ahora que va a practicar con su escáner, pues pruebe ambas opciones, texto o color, a ver en cuál le queda mejor. Si el documento es un documento muy viejo y está manchado, puede ser que la mejor opción sea grises, porque esas manchas son menos manejables. Otra vez la alarma. No sé si la pueden escuchar, me excuso, ¿verdad? Está fuera de mi control. Bien. Y entonces luego aquí tenemos la resolución y como pueden ver ese escáner va de 75 a 1200 más o menos. No estoy viendo, tengo algo tapándome ese espacio acá. Y yo voy a escoger 200, voy a escoger 300, voy a escoger 400 dependiendo de lo que ya he pensado de la fórmula que ya les he mencionado anterior. En lo del tamaño, ¿verdad? Usualmente si no queremos que me escanee toda la placa del escáner, pues voy a seleccionar un espacio, pero casi siempre uno lo que hace es que hace un preview o muchos de estos escáneres, a veces cuando uno abre el programa, automáticamente corren el preview por usted y le presenta en pantalla. Y entonces usted puede con el mouse o con el teclado, el trackpad, etcétera, hacer una selección de la imagen para escanear solamente lo que desea. No tiene que escanear todo el área del flatbed completo, ¿verdad? O pudiera entonces escribirlo en este lugar. Y entonces hay algunos programas que tienen opciones más beneficiosas, ¿verdad? Yo me concentré en las cosas que son comunes en todo. Pero, por ejemplo, aquí este programa en particular tiene una autoselección. Cuando la autoselección está off, yo mismo selecciono el área que quiero. Pero fíjense que tiene la opción de detectar cosas separadas. Y eso es bien chévere cuando yo estoy escaneando fotos, porque yo puedo poner 3 fotos, obviamente tengo que separarlas. No pueden estar una encima de la otra, una al lado de la otra, muy pegadas. Tienen que estar relativamente separadas, porque entonces yo le digo, detecta separate items, hago el scan y la máquina automáticamente me va a generar 3 scans en vez de uno que yo tenga que separar, porque entonces me coge cada foto por separado. Como toda cuestión de software, esto a veces funciona, a veces no funciona tan bien. Yo he puesto 8 imágenes pequeñas en un escáner
y las ha reconocido perfectamente bien. Y yo qué chévere porque me ahorró la opción de tener que estarle dando al botón de scan 8 veces. Yo le di una vez nada más. Pero a veces he puesto 3 y me las coge todas como si fuera una sola. Y ahí pues tengo que entonces o volver a escanear o pasar más trabajo, llevármela a un programa como Photoshop o GIMP y allá pues entonces irlas separando poco a poco. Bien. En el formato en que le voy a guardar, este programa me ofrece estas opciones que tengo aquí a mano derecha: JPG, Hike, TIFF, PNG, etcétera. Y al final vean el PDF, que sería para la documento. Y como escogí PDF, entonces me da otras opciones. Muchos programas, dependiendo de lo que usted escoja en el formato en que él va a guardar el documento, le da opciones adicionales. Pues me dice, ¿quieres combinar el PDF en un solo documento? Sí, yo voy a escanear y escanear, escanear hasta que yo te diga. Cuando yo te diga ya, todas esas páginas que escaneé ya quiero un solo documento para mis estudiantes. Y sobre todo es importante y necesario para hacer el documento accesible, el OCR. Va a coger esa imagen, va a convertir en texto. Es un texto que está escondido detrás de la imagen, pero que ese texto es al que acceden los lectores de pantalla y van a permitir leer la documentación o el documento, perdón, al estudiante, y así nuestros estudiantes con limitaciones visuales o ciegos pueden sacar el provecho, pueden seguir con su clase. No necesita, recuerden que estamos buscando vida independiente en lo mayor posible, así que no necesitan un lector porque tienen aparatos tecnológicos que ya hacen todo esto ¿verdad? Ya trabajan de esta forma y pueden entonces hacerlo a su conveniencia, a las 11:30 de la noche, a las 9 de la mañana, en el momento en que se sientan cómodos y disponibles para trabajar con su lectura. El sistema le va a leer sin problema. Bien, vamos a ver otro programa. Un programa, este ya se llama ViewScan, es un programa más profesional. No es de los que vienen aquel otro que mostré sí viene la impresora cuando uno la compra. Este programa es un programa que se compra aparte porque tiene opciones más avanzadas. Como ustedes pueden ver en la parte de arriba, tiene opciones de crop, de filtro, de manipular color, etcétera. Entre las opciones, yo puedo escoger básico, profesional y otras. Escogí el profesional para que ustedes vean. En este caso, ¿qué yo quiero hacer? Yo le digo a la máquina, yo quiero escanear para crear un archivo, un documento. ¿Cuál es la fuente? Mi printer. ¿De dónde lo voy a escanear? Pues Flatbed, o aquí puedo escoger Document Feeder. De hecho, en el caso que vamos a ver más adelante, esto tiene un montón de otras opciones, pues tiene opciones para transparencias y demás. El original es a color. ¿Cuál es el tamaño? 8,5 por 11. Entonces, fíjense cuáles son los bits por píxeles. Lo dejo automático, cuál va a ser la resolución del preview, cuál va a ser la scan. Están en automático, pero yo las puedo cambiar a lo que yo desee. Lo que ocurre es que en la medida que yo voy cogiendo opciones aquí y le voy diciendo a la máquina, esto es una transparencia, esto es una imagen, esto va a ser para un PDF, esto va a ser con OCR, etcétera. Este programa tiene unos algoritmos ya que pudiera sugerirte la opción automatizada de resolución y cambia de 200 a 400 si es necesario, depende de todo lo que yo escoja. Pero a veces, por si las dudas, yo me voy manual y escojo la resolución yo. Opciones de rotación y un montón de otras opciones. Vamos a verlas con un poco más de detalle, ¿verdad? Fíjense que en la fuente, como les mencioné ahorita, este programa puede reconocer no solamente mi printer, sino que tengo una cámara en el iPhone, que tengo una cámara FaceTime, que es por la cual ustedes me están viendo ahora mismo, que tengo una cámara virtual a través de OBS, que es otro programa, ¿verdad?, de transmisión de video.
o incluso escanear desde un archivo, si fuera necesario. Tengo las diferentes alternativas aquí para de dónde voy a escanear, ¿verdad? Una vez escogí la opción a mano izquierda, pues en el modo, pues yo escojo las opciones que eso obtenga. Obviamente, si yo hubiera escogido iPhone Camera, no tendría Document Feeder, ¿verdad? Porque no tengo eso en el iPhone. Pero en mi escáner, pues tengo diferentes opciones, ¿verdad? Para Document Feeder. El Duplex Feeder es una opción bien interesante porque si usted tiene un documento original que ha sido impreso por ambos lados, puede que su escáner tenga opción para, por el alimentador de papel, de un solo movimiento, leerlos ambos lados. Y son 2 páginas por una. Créanme que cuando estamos, por ejemplo, en mi caso, yo fui convirtiendo lo más que pude de mi biblioteca de lecturas en fotocopias a digital. Esto hace una diferencia bien grande en los documentos que están impresos por ambos lados, al igual que el alimentador de papel, porque usted pone, usted pone la lectura de 15 páginas, le dice escanéala y la máquina hace el resto, ¿verdad? Así que es importante en las opciones. Las opciones, como Doctor, mencionamos, sí. disculpe, hay una pregunta de Rubén Ocasio que dice, ¿conoce algún app para digitalizar en OCR desde el móvil Apple o Android? Pues mira, si tú te voy a dar uno rapidito. De hecho, vas a encontrar que en la mayoría de los móviles hoy en día, en la misma aplicación de fotos, están empezando a incorporar un icono de texto donde tú lo tocas, entonces te reconoce el texto que hay en la foto. Pero Adobe tiene un programa que se llama Adobe Scan, que, que escanea y convierte a PDF y convierte a UCR y todo lo demás. Hay otros, ¿verdad? Ese es el que de momento me viene a la memoria porque usé recientemente. Está Genius Scan, está Scanner Pro. La mayoría de estos programas hoy en día vienen con opciones para OCR también. Así que puede probar con eso. Bien, aquí entonces tenemos las opciones en los modos, si va a ser color, si va a ser en grises, si o si lo voy a dejar automático. Esta es importante si vamos a hacer OCR, ¿verdad? Tratar de asegurarnos que, hacer una prueba para asegurarnos que la opción escogida está saliendo bien. Aunque aquí no las abrí porque eran varias opciones, aquí tenés todas las resoluciones que son posibles con su aparato. En preview casi siempre es bueno dejarlo auto porque el preview es cuando usted hace la previsualización de lo que va a escanear, no es su producto final. Entonces, pues auto usualmente se asegura que el que escanea lo más rápido que puede escanear para ese preview. Luego, dependiendo de a cuánto escaneo el preview, si la resolución de scan resolution es la misma, la máquina lo hace bien rápido, de hecho, no tiene que volver a escanear. Pero si la resolución es un poquito mayor o un poquito menor, pues vuelve a escanear y entonces lo ajusta a lo que usted desea. Pero entonces las opciones de resolución aquí, vamos a ver que son similares al otro programa, 75, 100, 200, 300, 400, 600 y así por el estilo. De hecho, aquí lo abrí, no me acordaba que había tomado una imagen abierta. Aquí vemos opciones e incluso este programa como un programa mucho más adelantado, mucho más profesional, entre comillas la palabra profesional, pues tenemos la opción de yo mismo escoger, yo lo quiero escanear a 550 por alguna razón, pero casi siempre uno se va con las opciones así de doble cero, ¿verdad? Excepto cuando es para pantalla, que son 72 píxeles por pulgada, que se redondean a 75 en la mayoría de los casos. Ok, bien. Luego entonces yo le tengo que decir a la máquina, ¿para qué yo quiero esto? ¿Cómo lo voy a guardar? Y para eso, fíjense que este programa me da opciones de que si es un TIFF file, si es un JPEG, si es un PDF. Oigan, ¿quieren saber algo? Yo puedo escoger a las tres y más opciones, porque cada vez que yo escojo uno de esos botoncitos se abren un montón de otras opciones. Y hay más abajo que no están aquí. Y este programa de una sola scan me crea todos los diferentes archivos.
puede que esté cargando la máquina además, ¿verdad? Pero en este caso, como yo dije, es un archivo PDF para mis estudiantes, para que ellos lo puedan leer. Le voy a poner este nombre, ¿verdad? Creo que esto era Platón. Y se va a guardar en el folder de downloads de mi usuario 1, bla, bla, bla. O sea, siempre hay que escoger un lugar donde usted va a guardar la copia de este documento. Aquí hay opciones que son muy específicas para el PDF, ¿verdad? Si yo quiero que sea un PDF con size reduction, pues puedo coger entre uno y otros valores. Si quiero que sea multipágina, otra vez, o sea, si quiero que sea más de una página en un solo documento, pues PDF multipage va a estar en on. De hecho, esa siempre está en on, porque aunque sea una sola página, pues yo escaneé una página, dije ya terminé, ya la máquina lo deja ahí. No hace sentido ponerlo en off para después acordarse y después tener 300 páginas de PDF en el desktop allí perdido y que entonces tener que buscar otro programa para unirlas todas y todo el tiempo que se va a perder en eso. Como les mencioné, el tipo en términos de los bits, 24 bits a color usualmente es algo seguro para la mayoría de las cosas que yo voy a hacer. La compresión del PDF, usted sabe que el PDF comprime y usted puede tener un documento PDF que en tamaño sea de 500 megabytes y es el mismo documento puede tenerlo en 5 megabytes y se ven más o menos muy similar, ¿verdad? Todo depende de los parámetros del original. Pero usualmente yo quiero que la imagen sea chévere, pero que al final, luego de convertir la imagen a OCR, me ponga el PDF lo más pequeño posible para poderlo poner en Moodle sin perder mucho tiempo, o si fuera necesario enviarlo por correo electrónico y demás. ¿Cuál va a ser el tamaño del PDF? Pues usualmente yo quiero que sea la imagen que yo he escogido. O sea, no quiero que sea ni más ni menos. Yo no quiero que haya espacio blanco alrededor. No, yo quiero que el documento sea lo que el estudiante recibe. Siempre dejo un PDF profile para que tenga más información. Y entonces le digo que yo quiero que el PDF sea trabajado con OCR. Y esto me va a crear un PDF que se llama de diferentes maneras, ¿verdad? Primero, un PDF accesible, que para lo que vinimos aquí. También se le llama un searchable PDF, un PDF en el cual se puede buscar, porque el estudiante lo puede, aún los estudiantes que no tienen problemas de visión, pueden abrir el documento en su programa de PDF favorito y pueden hacer búsquedas en el texto. Y yo lo hice mucho en mis documentos, porque por ejemplo, yo tengo un montón de lecturas. Ahora yo no me acuerdo cuál de esas lecturas hablaba de Jung. Pues ahora yo hago una búsqueda en mi computadora. Búscame Jung, búscame Freud, búscame Erickson, búscame Freire, búscame el que sea, ¿no? Althusser, va, los busca por ahí, los encuentra y me dicen las lecturas dónde están y yo voy y chequeo y le soy sincero, antes decía, yo sé que yo leí eso, yo sé que lo dijo tal persona, yo no me acuerdo dónde fue que yo lo leí. Pues ahora me acuerdo, porque están escaneados y como son searchable, los motores de búsqueda de las computadoras pueden buscarlo. No solamente se benefician nuestros estudiantes que son usuarios de OSEI, la unidad de servicios bibliotecarios para personas con impedimento, se benefician todos nuestros estudiantes. Incluso pudiera ser un archivo aparte, como un archivo tipo texto, un documento de Word, vamos a decirlo así, no es un documento de Word, pero vamos a decir que es un documento de Word, aparte, además del PDF, con solamente el texto. Claro, ahí no va a haber imágenes, no va a haber nada, simplemente el texto. Y finalmente, como este programa es un poquito más avanzado, me permite escoger el idioma en el cual yo quiero que me esté haciendo el OCR, en este caso, español. Resumiendo, tenemos nuestro documento, lo ponemos en el escáner, que ya vimos las características del escáner, abrimos nuestro programa y en nuestro programa, primero, no necesariamente en este orden, pero tengo que escoger qué tipo es el original, cuál es la resolución a la cual voy a escanear,
¿Cuál es el modo? Si es a color o en blanco y negro o en grises al que voy a escanear. ¿Cómo voy a guardar ese documento? Si es un PDF, si es un JPEG, si es cualquier otra cosa. Y finalmente, lo más importante de la mañana de hoy, para que el documento sea accesible, le vamos a correr la opción de OCR de nuestro programa. La unidad, ¿verdad?, de servicio bibliotecario hace un gran trabajo convirtiendo documentos no accesibles a los estudiantes, pero primero que nada, no tienen acceso a todos los documentos necesariamente. Y segundo, es un trabajo adicional que usted está haciendo que el estudiante pase. Y tercero, ¿verdad?, que no debería ser nuestro motor, pero por otro lado, es una ley con la cual estamos obligados a cumplir. Aquí realmente la ley es lo menos que a mí me preocupa. Aquí es el asunto de cómo yo puedo ser mejor profesor y más eficiente con mis estudiantes que necesitan estos servicios. Pues mira, ofreciéndole documentación accesible, ¿no? Voy a ir a ver un PDF que es de esta naturaleza. Yo busqué un documento del 2005 viejísimo que entiendo que cuando lo bajé en la red ya estaba de esta forma. ¿Cómo yo sé que este documento es un documento accesible? Porque cuando yo lo toco, fíjense que lo puedo seleccionar separadamente el texto. Si yo tocara esto en este programa y toda la página se me convirtiera en azul de un cantazo, estoy tocando una imagen, porque toda la página es una imagen. Pero al yo poder hacer esto, esto me dice a mí que yo puedo encontrar y yo puedo incluso hacerle copy-paste a este documento para mis necesidades. O yo puedo ir acá arriba a Search y escribir PHS y vamos a ver cuán correcto. Y fíjense que me encontró en 2 páginas del documento. De hecho, es más, está tardando un poquito. En varias páginas del documento y me las marca. Ven que me encuentra PHS en sus diferentes lugares, aún en la letra chiquita acá abajo, en la nota al calce. Y eso es la importancia, ¿verdad?, de trabajar los documentos con PDF. Lo bueno y con OCR, lo bueno de todo esto también es el hecho de que si usted tiene un documento en Word y lo quiere hacer accesible, solamente tiene que hacer un par de pasos. Primero, si tiene imágenes, busque la forma en Word donde le pueda añadir el alt text o el alternate text, porque es importante que usted le ponga una descripción de la imagen en ese lugar, porque cuando usted utiliza la conversión de PDF que ya tiene su programa, no va a tener ningún tipo de problema cuando el estudiante lo lleva a su computadora y el lector de pantalla empieza a leerlo. Cuando llega la imagen, esa imagen tiene una descripción de lo que es y no le dicen, aquí hay una imagen. No, aquí hay una imagen de la bandera de Puerto Rico. Ah, perfecto. Entonces ya el estudiante está más inmerso en la lectura que usted quiso copiar. Pero cuando vamos a escanear, pues obviamente pues lo hacemos de esta manera con OCR. Voy a regresar a Teams para tomar las preguntas en los minutos que nos quedan. Sí, Ok. doctor Donato, es un comentario, también una pregunta. Voy Ujú. a leer primero el comentario que es de Rubén Ocasio, que dice que creo que este taller sería muy efectivo a los administradores que envían circulares por cartero, ya que envían documentos que realmente son imágenes y los que tenemos condición de la vista se nos hace muy difícil entender el mensaje. Quizás un paso a paso para que cuando observen los documentos lo hagan en OCR, así cumplen con algo de la ley. Estamos completamente de acuerdo y de hecho, pues estamos retomando este taller, lo estamos mirando ahora ya más allá de la perspectiva de scanning, le hemos añadido lo de accesibilidad. Y claro, pues esto al ser un taller a través del SEA estaba disponible para todos, administradores, profesores, estudiantes, los que se matricularan. No tengo idea de cuántos administradores tenemos por aquí. He visto nombres de personas que son directores y que tienen un puesto administrativo,
en estos momentos. Así que ojalá, ¿verdad? Esto, en la medida en que vayamos trabajando, ¿verdad? A través de los esfuerzos del Centro para la Excelencia Académica, ¿verdad? Que sé que está mirando fuertemente, ¿verdad? Y se está preparando ciclos de accesibilidad, ¿no? Para trabajar no solamente con esto, sino con muchas otras temas que son necesarios, importantes y que básicamente, por lo que a mí me interesa, tienen un componente de justicia integrado, ¿verdad? Este, así que ojalá, sí, ojalá se riegue la voz y ojalá pues a ustedes les haya gustado y se repita y nos llamen para una próxima ocasión para hacerlo nuevamente. Nosotros tenemos escáner en el LabCat. Podemos ofrecer, ¿verdad?, servicios limitados en cuanto a eso. Digo limitados porque a veces pues nos tienen un montón de tiempo sin ayuda, sin estudiantes y pues a veces pues se nos atrasan uno que otro. Pero ahora mismo tenemos una excelente estudiante, estamos saliendo de dos o tres que teníamos ahí en Montañita. Y entonces pues, pero la idea es, ¿verdad?, que usted mire esto también en sus espacios y no es que le haya tenido miedo antes, pero que se tire, coloquialmente hablando, de cabeza, ¿verdad? Vamos a escanear algo aquí a ver si me queda accesible y cómo es la cosa y vamos a ver el programa del escáner que yo nunca lo he hecho. Y mire, quizás achique un poco ese montón de papel que tiene por ahí, lo tiene ya digitalizado y quizás hasta esas fotos viejas que andan por ahí, pues las trabaja también, ¿verdad? Y eso es un beneficio marginal de un taller de digitalización accesible, aunque no tiene que ver con eso, pero quisimos darle todas las herramientas posibles. Cualquier Doctor, duda. Ajá. discúlpeme, también hay otra pregunta que se iba a dejar para el final y es para el profesor Roldán. Dice que ¿cómo crees que las políticas actuales de Estados Unidos podrían afectar a los servicios de accesibilidad? Está fuerte. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, las políticas actuales de los Estados Unidos en la accesibilidad no solo va a afectar a los servicios bibliotecarios, va a afectar a todo el que tenga de una u otra manera que trabajar, porque eliminan las políticas, pero las leyes se mantienen. Y uno de los problemas que tenemos es que no tenemos acceso. Si vemos la resolución, la número 14151, que es la que establece la eliminación de los programas DEI A, o sea, él elimina diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. O sea, él los elimina los cuatro el mismo día que toma, ¿verdad?, posesiones. ¿Qué me preocupa de, de esos programas, de la eliminación de esos programas, ¿verdad?, para contestar rápido? Es que eso puede convertirse en el renacimiento de viejos paradigmas discriminatorios. Y es contradictorio porque él las está eliminando, porque dice que eso trae discrimen, pero no se ha medido, ¿verdad?, la posibilidad, ¿verdad?, y es mi opinión personal, de que lo que voy a levantar es volver a traer los paradigmas de discrimen hacia las comunidades vulnerables y con impedimentos. Al yo cerrar los programas, tendría que ir a la corte directamente para ejercer mis derechos y eliminaría estos otros programas que me ayudan a, a reclamar por mis derechos sin tener que ir ¿verdad?, al tribunal. ¿Qué sucede? Aunque el tribunal puede que me conceda ¿verdad?, un abogado porque no tengo los recursos para pagar uno, sabemos lo que sucede siempre con ese tipo, ¿verdad?, de asuntos. Y lo peor es que muchas personas por evitar ir al tribunal van a desistir y entonces vamos a entrar en unos problemas de discrimen donde muchas personas puede que no entren a reclamarlos como tal. Si con las leyes que tenemos hoy día, los problemas, ¿verdad?, y los asuntos con el discrimen continúan, imagínense cuando los programas que protegen a las comunidades vulnerables
están totalmente eliminados y solamente vas a poder reclamarlos a través de la corte. Los programas, vuelvo y digo, no eliminan la ley, pero ahora, tan cerca como el día de ayer, el DOJ, ¿no? Los que se están, la unidad que no sé si es legal o no es legal, porque no está autorizada por ley para el gobierno para reducir la empleomanía, eliminó el día de ayer en Washington, cerró todos los programas que tenían que ver con las bibliotecas y las subvenciones hasta que ellos las revisen. Ella eliminó empleados, prácticamente la mitad de la plantilla de las bibliotecas en Washington se quedaron sin empleados, y no solamente las bibliotecas, los museos, los archivos. Es peligroso, ¿verdad? Que se esté gobernando en Estados Unidos por decreto y no por consenso, ¿verdad? Eso sería, ¿verdad? Pudiéramos hablar largo y extendido sobre esto, pero cada vez que trato de llegar a una conclusión resulta que me crean una normativa nueva y tengo que empezar otra vez. Así que, pero sí, esas políticas que se están desarrollando van a atacar mucho el género. Y el problema mayor es que cuando se habla de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad, se concentra la conversación o la discusión en el género y en las discapacidades. Pero estos conceptos abarcan mucho, mucho, pero mucho más que eso. Y el acceso a la información a través de las bibliotecas va a ser problemático ahora mismo. Sí, y hablando claro, ¿verdad? Según la normativa del presidente, la unidad de personas con impedimento en la cual yo trabajo actualmente, para efectos, debe eliminarla la universidad. No solamente nos eliminaría a nosotros, también tendría que eliminar OSEI y el PRAT, que es la otra oficina, ¿verdad?, de asistencia tecnológica para personas con impedimentos, que atiende a todo Puerto Rico, también estaría, ¿verdad?, en las miras en la mirilla. Para el gobierno es alguna situación como pasó con el COVID. No, eso no va a llegar acá porque eso está pasando a nivel de Estados Unidos. Pero sabemos que no es así, que nos va a tocar y nos está tocando ya.